oportunidades, la violencia, en fin, una serie de cosas que son parte de su cotidiano. En ese sentido, la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, hace muchos años que viene haciendo un trabajo bien interesante de articulación y de reconocimiento de jóvenes que forman parte de este espacio social. Y hoy está con nosotros María del Carmen Flores, que es coordinadora nacional de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana del Perú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bienvenida, bien, María del Carmen, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí, María del Carmen. Y también está Caroline Boch, ella es coordinadora continental, imagínense, de la JOC, Juventud Obrera Cristiana. Ella viene en representación de Europa. Caroline, ¿cómo te va? Bien, muchas Bienvenida. gracias. Muchas gracias. Bienvenida al Perú, bienvenida a TV Perú, gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Entiendo que jóvenes de 30 países van a compartir experiencias en temas políticos o en temas laborales. Comencemos, María del Carmen. Esto ha comenzado el 23 de octubre. ¿Cómo va? Sí, bueno, te comento, hemos iniciado el 23 de octubre con la apertura pública, ¿no? Hemos dado por inaugurado nuestro Consejo Internacional, nuestro Encuentro Internacional de la Juventud Obrera Cristiana. ¿Que se produce cada cuánto? Cada 4 años, Ya. pero por la pandemia justamente se ha tenido que patear un poquito. trasladar, claro, para este año, ¿no? En el 2022, porque en realidad se debió dar en el 2020. Entiendo. Caroline, ¿cuál es el origen de JOC? El origen de JOC es la realidad que pasamos y hemos pasado por mucho tiempo los jóvenes trabajadores, y ha empezado hace casi 100 años en Bélgica originalmente. En Bélgica. Fundado por un sacerdote que le importó mucho las realidades de vida de los jóvenes trabajadores. Ok. ¿Qué es una realidad que entiende que el joven puede y debe trabajar en condiciones dignas, ¿no es cierto? Y donde su salud, corrígeme María del Carmen si voy mal, no sea vulnerada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Bueno, nosotros desde la organización, desde el movimiento, promovemos el trabajo digno en condiciones dignas y que el joven trabajador o la joven trabajadora pueda tener seguridad social en el trabajo, que tenga todos los accesos a derechos laborales, ¿no? Para que tenga buenas condiciones en todos los sentidos y en la plenitud de la vida que pueda tener. Y esto los ha llevado en algún momento a colisionar, por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo, que ha dicho los chicos y las chicas, los jóvenes, no deben trabajar. ¿No es cierto, Caroline? ¿Los niños se refiere? Ajá. Bueno, Hay un discurso que dice que no deben. Ustedes tienen un discurso diferente frente a esto. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, desde la Juventud Obrera Cristiana del Perú, para hacer de conocimiento también, hemos promovido el movimiento de adolescentes, niños, trabajadores, hijos de obreros cristianos, Así es. el MANTOC. El MANTOC, muy hace conocido. 46 años. En el Perú. En el Perú. La JOC Perú ha sido quien ha promovido a este movimiento nacional de niños trabajadores, porque creemos que también los niños adolescentes tienen y pueden y deben trabajar, si es que sus condiciones y su realidad también lo amerita, pero en condiciones dignas. Eso es muy importante. Si no subrayamos lo de condiciones dignas, no estamos hablando de trabajo, ¿no es cierto? Así es. Ok. Hablamos de una infancia trabajadora. Exactamente. Más no de trabajo infantil. Correctísimo. Caroline, ¿cuán importante es el JOC en Europa? ¿Es un movimiento grande? ¿Hay muchos jóvenes que forman parte de él? Cuéntame un poquito. En Europa sigue siendo un movimiento importante y grande, sobre todo en algunos países, también en los países de donde ha surgido, ¿no? Tiene mucha historia. Obviamente surgió en Bélgica y de ahí se extendió. Claro, lo primero fueron los países vecinos, ¿no? Donde se ha iniciado hace mucho tiempo, y todavía tiene una relevancia el movimiento, a pesar de que, claro, las situaciones y las realidades han cambiado, ¿no? Pero no es que no haya nada por qué luchar. Por supuesto que sí. Caroline, en ese sentido, ¿cómo se financia la organización? ¿De qué vive? Depende mucho del país, porque en cada país las realidades son diferentes, ¿no? En Europa, por ejemplo, son muchas veces el Estado mismo que promueve las organizaciones juveniles, no solo la JOC, sino también otros. También algunos lados son financiados por
por la Iglesia, en otros lados, por ejemplo, en Latinoamérica, muchos movimientos reciben financiamiento de ayuda de desarrollo, ¿no? Correcto, O sea, de la cooperación internacional. Sí, pero algo muy importante para nosotros, porque también es parte de nosotros la autonomía del movimiento, es el aporte de cada uno, ¿no? Que cada uno dé algo financiero, no solo su tiempo, sino también algo de dinero al movimiento. Para sostener a la organización. Para sostener. Entonces, ¿En el el caso autofinanciamiento... peruano es así? Sí, claro. Nosotros, de hecho, al ver que los trabajadores, los jóvenes trabajadores tienen tanta vulnerabilidad y además que con la pandemia se ha agudizado la pérdida de trabajo, los jóvenes trabajadores de la JOC Perú han iniciado emprendimientos e iniciativas de economía social y solidaria. Por ejemplo, en Chiclayo tenemos que hacen tejidos a base de algodón nativo, hacen bolsas y otros artículos personales. En Lima tenemos el tema de los huertos hidropónicos, la serigrafía. De hecho, Caroline tiene el polo serigrafiado de lo que van trabajando los jóvenes de Lima. Fantástico. Y vendemos el café orgánico producido por jóvenes de Moyobamba. ¿Cómo has dicho? Economía social. Economía social y solidaria. ¿En qué consiste esa propuesta? La economía social y solidaria es una alternativa, es un modo de vida también, a una nueva alternativa de economía. Es decir, que dentro de sus principios buscas el trabajo comunitario, el trabajo en equidad, el comercio justo, ¿no? ¿Colisiona con el capitalismo? No colisiona con el capitalismo porque justamente el trabajo es comunitario y además el valor que tú le das al trabajo que hacen de manos artesanales justamente, ¿no? Clarísimo. Muy bien. Síganme contando, en los días que llevan y en los días que vendrán, ¿qué temas van a discutir, Caroline, que son importantes para ustedes? Hemos empezado justo hoy día con la parte de análisis, porque en estos últimos 3 días hemos estado visitando diferentes grupos de JOC aquí en el Perú. O sea, delegaciones de todo el mundo se fueron, por ejemplo, a un pueblo en la Ceja de Selva, Paguana Anacnauta, ¿no? O a Chiclayo, y algunos se quedaron aquí en Lima para conocer las realidades, intercambiar con nuestras realidades, y ahora estamos en el proceso de poner todo junto, ¿no? Interesante. O sea, de las realidades. Y ahí van a poner todo, claro. Exactamente. Y los temas que salgan de ahí no los sabemos, ¿no? Pero hay algunos temas que ya como se pueden sentir, ¿no? Que van saliendo. Por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, muy obvio es la precariedad en el trabajo, ¿no? Que los jóvenes, en muchos países trabajamos muchas horas y en malas condiciones. Claro, pero en muchos países es el sector informal, pero también en los países donde el sector informal no es tan importante como en Europa, los jóvenes trabajamos en situaciones precarias, ¿no? Entonces ese es un tema. El tema de equidad de género también es un tema que ya ha salido, que ya se nota que es algo que mueve a la gente en el Consejo. Y también el tema de educación, que ahora justo con la pandemia hemos visto que en muchos sistemas educativos también hay una situación precaria, ¿no? Claro. Que la educación no nos prepara para escoger nuestro camino de vida y también no está preparada para una crisis como la que hemos vivido. Muy interesante. María del Carmen, ¿percibes que los problemas que ha situado Caroline en esta conversación son muy nuestros también? ¿Son muy peruchos? Sí, claro. De hecho, las realidades que pasan tanto en el continente de Europa, en Asia, porque estamos en diferentes continentes, el movimiento, tienen realidades comunes que tenemos nosotros como Perú. Por ejemplo, el tema de la precariedad laboral, el trabajo informal, donde muchas veces hay empresas que tercerizan el trabajo hacia los jóvenes y no les dan los derechos dignos, no les dan todos los derechos laborales completos y no tienen seguridad social, por ejemplo, ¿no? Pues es un problema. Lo de educación que ha dicho Caroline también, ¿no? ¿Qué duda cabe? Claro que sí. ¿Cuántos de nuestros jóvenes salen preparados para el mercado laboral, no es cierto? Claro, el tema de la educación, el tema de la salud sexual integral también es un tema que para muchos es todavía un tema tabú y que para nosotros los jóvenes es justamente importante colocar estos temas que tienen como necesidad y que hay muchas problemáticas que se abordan dentro de la juventud y que nosotros como JOC queremos justamente hacer acciones y enfrentar acciones para generar demandas hacia los políticos, ¿no? Hacer incidencia social política. Se lo deben haber preguntado luego de un evento como este, que además genera mucha
simpatía y todo el mundo está muy activado y la emoción arriba, cuando los días pasan y el Congreso se termina, uno un poco siente que la cosa se duerme. ¿Cómo van a hacer, Caroline, para sostener un discurso y una narrativa como esta, que es tan vital y tan potente y que no se diluya en el tiempo? Pienso que, por un lado, la energía se mantiene por bastante tiempo en las personas que han participado. Eso se nota. Se nota. Ahora, algunos vienen desde hace 6 años que estuvieron en el último consejo y todavía, y todo este tiempo han llevado esa energía, ¿no? Y lo otro es que tenemos un equipo internacional, que yo también formo parte, para acompañar los procesos que se dan, ¿no?, en los diferentes países, para mantener las ideas y las luchas y como los objetivos claros, ¿no?, y reflexionar con los jóvenes para avanzar el proceso. ¿Y no es agotador colisionar con jóvenes que no estén muy interesados en el trabajo comunitario o en grupo, que sean muy individualistas, que estén muy a lo suyo, más que pensando en una propuesta comunitaria? Es que justamente ese es el trabajo de la JOC, hacer el trabajo de hormiga en las organizaciones de base, en las ciudades, en los barrios, en las calles, en los lugares donde vivimos, en nuestras escuelas, en todos los espacios donde podamos tener y poder conversar con las y los jóvenes. Ahí es justamente donde nosotros los invitamos a los talleres formativos, a encuentros, o buscamos otras estrategias de talleres que a ellos les llamen la atención, el deporte, la serigrafía y otras actividades que ellos puedan atraerlos para justamente nosotros desde ahí hacer incidencia social y política también con ellos, para que ellos también tengan justamente reflexiones críticas y propositivas para su vida. Y bueno, también la JOC, lo otro que te da es justamente que te ayuda a encaminar tu proyecto de vida. Seguro, no, le da sentido a lo que haces, ¿no? Por supuesto, en eso estamos clarísimos. ¿Puedo agregar algo? Por favor, encantado. Pienso también que claro, es frustrante a veces, ¿no? Que pienso que nuestra sociedad a veces nos da el pensamiento de que todos lo tenemos que hacer solos, ¿no? Y que también todos lo podamos hacer solos. Eso nos han querido contar, Carolina. Claro, eso nos cuentan todos los días a todos los jóvenes, ¿no? Pero por otro lado, se ve también con cada acción que hace la JOC, con cada movimiento que vuelve a nacer, con cada grupo base que se crea, que sí hay jóvenes, o sea, que no es algo que se puede decir, los jóvenes son así o así, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Y es nuestro trabajo organizarnos como jóvenes. Y también, por un lado, decimos siempre que luchamos por la dignidad, ¿no? Porque tenemos una dignidad. Nuestro fundador dijo, cada joven trabajador vale más que todo el oro del mundo. Okay. Pero por otro lado también sabemos que tenemos un llamado, que como jóvenes tenemos un rol dentro de la sociedad y no podemos solo consumir, ¿no? Sino también tenemos que ser activos. Y yo creo que hay muchos jóvenes que sí responden a ello, ¿no? Solo que tenemos que ir hacia ellos. Y no solo la JOC, sino también otras organizaciones. Por supuesto. ¿no? Tenemos que ir hacia ellos y no esperar a que vengan a nosotros. No pretendo que todos los jóvenes formen parte de la JOC. Habrá jóvenes en el mundo del deporte o harán publicaciones y revistas, cada uno en lo suyo, pero activando, haciendo. Eso es un poco lo que sentía, que Caroline tiene razón. A veces puede ser muy frustrante tocar la puerta y que te encuentres con una pared. Sí, claro. Suele pasar, pero justamente ahí es seguir haciendo el trabajo. ¿Ese es el trabajo? Sí, las comunidades y nuestras bases en la gran mayoría hacen trabajo comunitario con las autoridades locales, con los vecinos del barrio, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo llegan a las autoridades? ¿Cómo consiguen ser escuchados? ¿Qué puertas tocan? ¿Qué canales usan? Para nosotros a nivel internacional es muchísimo trabajo en redes realmente, ¿no? Ya he mencionado la OIT, donde todos los años vamos y estamos en las sesiones, pero también vamos entre las sesiones a hablar con los gobiernos, a hablar con las organizaciones de trabajadores. En otras redes, en otras organizaciones estamos presentes y siempre haciéndonos presentes. Porque a veces las autoridades a los jóvenes los ven con con cierta simpleza. Ya están los chicos otra vez acá, como si no hubiese algo que decir, caray, desde el espacio joven, ¿no? Sí, bueno, sí, nos ven así y bueno, a veces solamente para algunos intereses propios buscan a los jóvenes, pero
para la foto. Para la Sí, foto para la también, foto. ¿no? En mi época era para repartir volantes. Pero bueno, justamente ahí es ir haciendo incidencia hacia con ellos para Correcto. nosotros poder seguir trabajando de la mano con ellos, ¿no? María del Carmen, Caroline, mil gracias por haber venido. Muchas Pero gracias gracias por este trabajo que hacen a nivel de juventudes, gracias a las JOC, a la nacional y a la internacional, a la europea. Gracias por haber venido, ha sido un gusto tenerlas en el programa. Muchas Buena gracias suerte. a ti por la invitación. Y ya Muchas me gracias. contarán del resultado del Congreso. Por De todas supuesto. maneras. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos con más.